Hola, ¿cómo están? Continuamos con la segunda parte de intervalos, cotas y entorno. ¿Qué vamos a definir como cota? Si tenemos un intervalo A, o sea, un subconjunto de números reales, como ya hemos visto, si existe un C, tal que C pertenece a los números reales, es decir, C es un número real, y se verifica que ese número real C es mayor o a lo sumo igual para todo X que pertenece al intervalo que estamos analizando, al subconjunto de números reales que estamos analizando, entonces se dice que ese número real C es una cota superior de ese número A. Veamos un ejemplo para ilustrarlo. Tenemos la recta real de menos a más infinito. Yo he marcado aquí con una escala de 3 cuadros para la unidad algunos números entre menos 2 y 7 y he tomado el intervalo cerrado 1, 11 medios. Fíjense que aquí arriba estaría el 11 medios. 11 dividido 2, 5,5. Entre el 5, a mitad de camino entre el 5 y el 6. 11 medios, entonces, como es un intervalo cerrado, ambos extremos, el izquierdo y el derecho, forman parte del conjunto. Entonces los ponemos en el gráfico con un puntito relleno porque están formando parte de ese intervalo. Si consideramos este intervalo de ejemplo, ¿qué pasa aquí? Fíjense, por ejemplo, el número 6, por decir alguno, por decir un número en particular, ¿qué característica va a tener? Que estaría por aquí. Tenemos el 6. El 6, acá yo puse igual, pero en realidad es simplemente mayor, solamente mayor. Vamos a decir que el 6 es mayor que A para todo A que pertenece a minúscula, que es un elemento que pertenece a este intervalo que hemos denotado A mayúscula. Cualquier número real comprendido entre 1 inclusive y 11 medios inclusive tiene la característica de que es menor que 6. Porque de hecho, el más grande que posee este intervalo, que es 11 medios, el extremo derecho, y que como es el extremo derecho es cerrado, 11 medios pertenece al intervalo, este número que es el más grande, disponible en el intervalo A, es menor a 6, porque es 5,5. Entonces 6 es mayor que A, es mayor que cualquier número A minúscula perteneciente a este intervalo A. Entonces cumple con la definición de cota superior y podemos decir que este número que hemos ejemplificado, el 6, es una cota superior para este intervalo, el intervalo cerrado 1, 11 medios que estamos analizando. Cumple con la definición. Ahora, ¿es la única cota superior? No, desde ya que no. Todo número real que esté a la derecha de 11 medios cumple con esta característica y por lo tanto es una cota. Y no necesariamente tiene que ser un entero. Yo acá puse el ejemplo del 6, también podría haber sido el 7, todos los enteros que siguen a la derecha, pero también cualquier número real, es decir, cualquier número comprendido en cualquier punto de la recta real que esté de 11 medios en adelante. Entonces, si nosotros nos vamos por aquí, supongamos que entre 5,5 ahí y 6, a la mitad de ese camino tendremos 5,75 para poner un decimal, pero que tenga que sean decimales exactos. Este número 5,75 pertenece a los reales y también sería una cota superior de este intervalo que estamos analizando, porque se cumple que 5,75 es mayor que todos los números que pertenecen al intervalo. Ahora, prestemos detalle en la definición, nos dice mayor o igual. En este caso, como yo les puse de ejemplo un intervalo cerrado, si nosotros nos vamos hasta el extremo derecho 5,5, como el extremo derecho forma parte del intervalo, esta cota está formando parte del conjunto y en ese caso eso se define, se dice que es un máximo. Continuando entonces con lo que sería la cota inferior, dado un intervalo A, la definición es muy similar. Si existe un C tal que C pertenece a los reales y es ese C menor o igual a X, para todo X, un número perteneciente al intervalo que estamos analizando, entonces se dice que C es cota inferior de ese intervalo A. Fíjense que es tal cual la misma definición, nada más que en vez de plantear un número que sea mayor o a lo sumo igual a todos los números de nuestro intervalo, ahora planteamos la existencia de un número que sea menor y a lo sumo igual a todos los números pertenecientes a nuestro intervalo. Entonces en ese caso decimos que es una cota inferior. Volviendo al extremo, al intervalo cerrado 1, 11 medios que estábamos analizando, cualquier número que esté
desde el extremo izquierdo, que es 1, que pertenece al conjunto porque es cerrado aquí en el extremo izquierdo, cualquier número real que esté de 1 hacia menos infinito, es decir, cualquier número real que pertenezca al intervalo desde menos infinito hasta 1, sin tomarlo, porque 1 ya pertenece al conjunto que está sombreado aquí en rojo, extremo cerrado en 1, extremo izquierdo cerrado en 1, extremo derecho cerrado en 11 medios. Por lo tanto, todo lo que está a la izquierda de ese intervalo es toda la porción de la recta real anterior a este segmento rojo, que es menos infinito 1, así como todo lo que está a la derecha es desde 5,5 hasta más infinito, y ahí la unión de estos tres intervalos me daría toda la recta real. Tengo desde menos infinito hasta 1, desde 1 cerrado inclusive hasta 11 medios cerrado inclusive, y desde 11 medios abiertos 5,5 hasta más infinito abierto, y la unión de esos tres sería todo el intervalo real. Como nuestro intervalo de análisis es este, el cerrado de 1 a 11 medios, entonces ahora todo el subconjunto de los reales que va desde el extremo izquierdo hacia atrás, cualquier número perteneciente a este intervalo puede hacer las veces de cota inferior de este que estamos analizando aquí. Yo tomo como ejemplo el 1 medio, 0,5, que estaríamos más o menos por aquí a mitad de camino entre 0 y 1. Entonces, 1 medio, ¿qué característica tiene? Aquí yo había puesto 0 porque también les iba a plantear el ejemplo de 0, pero bueno, estamos viendo 1 medio, puntualmente después lo dejé como 1 medio. Entonces, 1 medio es menor que A para todo A que pertenece a los reales. A minúscula o X, acá en la definición le puse X, pero bueno, hace referencia a un elemento en particular al conjunto, el intervalo que estemos analizando, que en este caso es este de aquí. Entonces, 1 medio es menor que todos los números de este intervalo, porque de hecho el menor de ellos es 1, y tenemos todos los reales comprendidos entre 1 y 5, 1 inclusive y 5,5 inclusive. Desde ya 0,5 es menor a cualquiera de estos, a cualquier punto que yo pueda extraer desde aquí. Entonces por eso decimos que es una cota inferior del intervalo este que estamos analizando, que lo hemos denotado como A mayúscula. Obviamente que cualquier otro número real que pertenezca a este intervalo, por ejemplo los enteros menos 2, menos 1, también son cotas inferiores de este intervalo A mayúscula, igual a 1 inclusive a 11 medios inclusive. De este modo, los conceptos de cota superior y cota inferior vemos que son muy similares, nada más que uno se refiere a números que sean mayores o a lo sumo igual a los elementos del intervalo que estamos analizando, y lo que respecta a cotas inferiores, números reales que sean menores o a lo sumo igual al menor a los números pertenecientes al intervalo de números reales que estamos analizando. Fíjense que en este ejemplo que hemos dado tenemos cotas inferiores para 1 a 11 medios, también existen cotas superiores para 1 a 11 medios, es decir que tanto por abajo del intervalo por izquierda como por arriba del intervalo por derecha tenemos cotas inferiores por izquierda, cotas superiores por derecha. Siempre que un intervalo tenga un extremo finito, entonces vamos a tener que ese intervalo es acotado en ese extremo. En este ejemplo que yo les di, el intervalo comienza en 1 inclusive y se extiende hasta 11 medios inclusive, porque es cerrado tanto en su extremo izquierdo como en su extremo derecho, es decir, los extremos forman parte del conjunto. Siempre que tengamos un extremo finito, es decir, un número real, no tiene que ser ni más ni menos infinito, 1 en nuestro caso, el extremo izquierdo, 11 medios en nuestro caso, el extremo derecho, entonces decimos que es acotado en ese extremo. Por lo tanto, aquí en 1, como es finito el extremo izquierdo, y al ser finito vamos a poder decir entonces, como es finito el extremo izquierdo, vamos a poder decir que este intervalo que estamos analizando, la mayúscula, tiene cota inferior. Es decir, hay por lo menos un número más chico que los números que pertenecen al intervalo. Del mismo modo, si nosotros tenemos que el extremo derecho es un intervalo finito, como pasa en nuestro ejemplo, vamos a poder decir que tiene cota superior. Va a existir al menos un número, desde ya que van a existir infinitos números por la densidad del conjunto de los reales, tales que sean mayores a los elementos de este intervalo. Entonces siempre que nosotros veamos intervalos que tengan extremos finitos,
En ese extremo vamos a poder decir que tiene una cota, y desde ya que si los dos son finitos, como los ejemplos que hemos estado viendo, salvo los que tienen un extremo infinito, vamos a decir que el intervalo entonces es acotado, tanto por izquierda, por cota inferior, como por derecha, tiene cota superior, y en esos casos, cuando ambos extremos son acotados, se dice que es acotado, ya que si tenemos solamente una cota, ahí hablamos de o cota inferior o cota superior, según corresponda, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Yo aquí les había marcado el extremo inferior izquierdo de nuestro intervalo 1 inclusive, 11 medios inclusive, con tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho cerrado y por lo tanto pertenecientes al conjunto de números reales que estamos analizando. ¿Qué característica tiene este? Así como nos pasaba aquí en el extremo derecho, 5,5, el extremo izquierdo aquí forma parte del conjunto, entonces por la definición de cota que incluye que el valor también pueda ser igual, aquí el valor 1 tiene la característica de que es menor o igual a todos los elementos del intervalo. Es menor para todos los que están a la derecha, de 1 y hasta 5,5 inclusive, desde ya que 1 es menor a cualquier número que esté aquí en el trazo rojo, hasta 5,5 inclusive. Y respecto al propio extremo izquierdo, que es 1, 1 es igual a 1, entonces se está cumpliendo la igualdad. Cuando eso se cumple, como ya les había hecho en la anotación anterior, en este caso decimos que estamos en presencia de un mínimo. Un mínimo es la menor de las cotas superiores. Nosotros venimos desde en el intervalo menos infinito hasta 1 y el máximo valor, que sería 1, el que hace las veces de frontera entre este intervalo y el que sigue, que es el que estamos analizando en rojo, es el valor 1. Y 1 no pertenece aquí porque no es aquí cerrado, sino que pertenece al intervalo que estábamos analizando porque sí es cerrado aquí en su extremo izquierdo, que es 1. Cuando la mayor de las cotas inferiores, ¿cuáles serían las restantes cotas inferiores? Todos los números que pertenecen a el intervalo este, de menos infinito hasta 1 abierto. Todos los números reales que pertenecen a eso son cotas inferiores. Ahora, el 1 sería la cota superior de este, pero es la cota inferior de nuestro intervalo A bajo análisis y pertenece a él porque es su extremo izquierdo y es este intervalo cerrado aquí en el extremo izquierdo. Cuando tenemos ese caso, entonces decimos que estamos en presencia de un mínimo del conjunto o intervalo de reales que estamos analizando, así como el mismo caso para el extremo derecho correspondía a un máximo. Veamos ahora algunos ejemplos que nos ayuden a ilustrar los conceptos que hemos estado desarrollando. Supongamos que tenemos el intervalo cerrado en el extremo izquierdo 2 hacia más infinito, que sería entonces del tipo semiabierto o semicerrado según como lo veamos, y se correspondería entonces con este gráfico que está aquí sobre la recta real. Arrancamos en 2 inclusive y crece sin límite hacia más infinito. Este intervalo podemos decir que tiene una cota inferior. ¿Por qué? Porque existen valores reales que son menores a todos los elementos de este conjunto. De hecho, todo lo que están a la izquierda, es decir, los pertenecientes al intervalo menos infinito 2 abierto, porque aquí el 2 ya pertenece al intervalo que estamos analizando, son valores menores a todos los de este conjunto y por lo tanto constituyen un conjunto que contiene cotas inferiores de este intervalo. Entonces podemos decir que tiene cota inferior, y si tiene cota inferior se dice que este intervalo es inferiormente acotado, es decir que a partir de su extremo izquierdo vamos a poder encontrar valores más pequeños que él en los reales, valores menores en los reales, por eso tiene cota inferior y entonces es inferiormente acotado. A la vez, como su extremo izquierdo, al ser un valor finito, es acotado, al ser cerrado y formar este extremo izquierdo parte del intervalo que estamos analizando, entonces, como habíamos visto, tiene un mínimo. Tiene un mínimo en x igual, aquí puse menos, en realidad es x igual a 2. Tiene un mínimo en x igual a 2. Positivo. Tiene un mínimo en x igual a 2. Es decir, el menor elemento de este intervalo es posible de alcanzar y es el propio 2, su extremo izquierdo. Ahora vamos a ver un poco del detalle de eso de que se puede alcanzar. Siguiendo con este intervalo podemos garantizar que no tiene cota superior. ¿Esto por qué? Porque su extremo derecho no es un número real, es más infinito, nos quiere decir que hacia la derecha crece sin límite y sigue
siguiendo el crecimiento del intervalo real sin verse delimitado por ninguna cota, porque no hay un extremo derecho finito. Entonces no va a tener cota superior. Del lado derecho crece sin límite. Y desde ya, si no tiene cota superior, evidentemente tampoco va a tener un máximo. Volviendo al tema de la cota inferior y el mínimo, fíjense que si nosotros venimos por el intervalo que condensa las cotas inferiores, de menos infinito hasta 2, este intervalo se acaba en 2. Y el 2 ya pertenece al intervalo este, que es el que estamos analizando, el graficado en rojo sobre la recta real. Entonces el 2 es la mayor de las cotas inferiores. Y esa era la definición que les había puesto en la anotación anterior para un mínimo. Un mínimo es la mayor de las cotas inferiores. Por lo tanto, para que un conjunto o un intervalo, subconjunto de números reales, tenga mínimo, es necesario que sea inferiormente acotado, como ya hemos visto aquí. Ahora pasamos al siguiente ejemplo, que es este intervalo abierto, porque los dos extremos son abiertos. Uno, obviamente tiene que serlo porque es menos infinito, entonces también corresponde con una semirrecta en la recta real, ya que tenemos un punto, si queremos ver de final, venimos de menos infinito hasta raíz de 2. En raíz de 2 el intervalo termina. Pero raíz de 2 es una frontera que no pertenece a este conjunto. Simplemente, digamos, nos indica que hasta aquí llegó el conjunto y a partir de ahí ya no pertenecen, los números reales que siguen no pertenecen a él. Este raíz de 2, que aproximadamente lo vamos a ver como 1,41 con 2 decimales. Recordemos que raíz de 2 es una irracional, entonces tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Lo vamos a decir que es aproximadamente igual a 1,41, entonces aproximadamente mi escala estaría ubicado por ahí, con el círculo vacío, ya que el extremo es abierto. ¿Qué podemos decir en base a los conceptos que vimos de este intervalo? No tiene cota inferior, desde ya, porque su extremo izquierdo es menos infinito, no es un valor finito. Tiene cota superior, porque el extremo derecho es finito, entonces podemos decir que es superiormente acotado. De hecho, todos los reales que estén comprendidos en el intervalo 2 cerrado, raíz de 2 cerrado, perdón, más infinito, son valores que tienen la característica de ser mayores o a lo sumo igual, en este caso mayores, porque el extremo del intervalo que estamos analizando, que es este, raíz de 2, no pertenece al extremo derecho del conjunto. Entonces raíz de 2, que estarían los que no pertenecen a él hacia la derecha, ya es un número mayor a todos los que están aquí. Entonces los números reales pertenecientes a este intervalo de aquí son los que acotan superiormente a este sombreado en rojo que tenemos sobre la recta real, que es el intervalo infinito que va desde menos infinito hasta raíz de 2. Tenemos cota superior, es superiormente acotado, pero no podemos decir que tengamos un máximo. ¿Por qué? ¿Por qué este elemento no tiene un máximo? Porque si yo pienso aquí un número real, si nosotros pensamos aquí un número real próximo a raíz de 2, podríamos decir, bueno, 1,4 es aproximadamente igual a raíz de 2. Pero podemos acercarnos más a raíz de 2, sí, podría poner como había puesto allá arriba 1,41. Y podemos acercarnos más, sí, podríamos poner 1,414. Y podemos acercarnos más, y sí, podríamos seguir este proceso indefinidamente, agregando cada uno, de a uno por vez, los decimales que corresponden a raíz de 2, que tiene una expansión decimal infinita no periódica. Y cada vez que agregamos un nuevo decimal nos vamos acercando infinitesimalmente más a raíz de 2. ¿Lo vamos a alcanzar? No, porque ese proceso es exhaustivo hasta el infinito, es decir, de hecho, justamente, como es un irracional, raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales no periódicas y cada vez que agrego una me acerco más a su valor exacto, pero evidentemente me siguen faltando infinitas cifras. Por lo tanto, me estaría acercando de una forma asintótica a este extremo. Si yo pienso un valor cercano aquí al extremo derecho que no forma parte del conjunto porque el extremo derecho finito es abierto, voy a poder pensar siempre uno que sea un poco más grande que el anterior pero que todavía no lo alcance. Por lo cual este proceso no termina nunca y por eso no tenemos un máximo. A diferencia de aquí, con lo que pasaba en el ejemplo A, donde el mínimo sí lo alcanzamos porque al ser cerrado el intervalo garantizamos que 2 pertenece al conjunto. Si aquí el ejemplo fuese raíz de 2 cerrado, yo ahí sí tendría un máximo porque justamente el irracional en forma exacta, raíz de 2 con sus infinitos decimales, pertenecería al conjunto. Más allá de que su expansión decimal sea infinita,
simbólicamente lo puedo representar como signo radical sobre raíz de 2 y eso me representa un único número real unívocamente y entonces lo alcanzaría y ese sería el máximo del conjunto. Lo importante aquí es que nos demos cuenta es que cuando uno de los extremos finitos es abierto, ese conjunto no tiene máximo, en el ejemplo que acá les hice, si obviamente se trata del extremo derecho, y si fuese abierto en el extremo izquierdo, diríamos que no tiene mínimo, porque siempre podemos acercarnos, podemos pensar un real que esté más próximo a ese extremo, ya sea izquierdo o derecho, que sea más chico, en el caso del izquierdo, o más grande, en el caso del derecho, que el anterior que hemos planteado, y ese proceso se extiende indefinidamente, entonces no encontramos una cota superior máxima, una cota inferior máxima, la mayor de las cotas inferiores, que sería el mínimo, ni tampoco podemos encontrar, cuando sea del lado derecho, como en este segundo ejemplo, una mínima cota superior. No podemos decir que haya un número que sea más grande que raíz de 2, pero sea el más chico de todos esos más grandes. No, este proceso sigue indefinidamente y por eso decimos que el conjunto no tiene máximo. En todo caso, decimos que el extremo derecho tiende a raíz de 2. Recordemos que la flechita acá en análisis matemático se lee como tiende a y podemos decir que x tiende a raíz de 2 cuando estamos en las proximidades del extremo derecho de este intervalo. Aquí en estos ejemplos les ilustro algunas aplicaciones o visualizaciones que podemos hacer sobre ejemplos concretos de funciones reales de variable real en lo referido a cotas, entornos e intervalos. Si tenemos este ejemplo de aquí, observamos este ejemplo de aquí, la función y igual a 0 de x, como nosotros ya sabemos de los conocimientos previos, es una función que se extiende indefinidamente de menos a más infinito, repitiendo un ciclo o periodo cada 360 grados en el sistema sexagesimal o 2 pi radianes en el sistema radial, que sería la longitud de su periodo. El dominio entonces es de menos a más infinito, es decir, todos los reales, todo el intervalo real, que lo podemos representar con este intervalo infinito que abarca toda la recta real, de menos a más infinito. No obstante, cuando nosotros le pasamos a la variable independiente de x de la función y igual a seno de x cualquier valor real, lo único que nos va a devolver seno de x es algún valor comprendido en el intervalo real cerrado, finito, que va de menos 1 inclusive a 1 positivo inclusive. Y eso es lo que vemos en la imagen. Los valores que nos devuelve cada valor de x que le pasamos siempre van a estar comprendidos entre menos 1 a lo sumo hasta 1 positivo inclusive. No va a poder darnos otro valor. Entonces podemos decir que la función es acotada en dicho intervalo. Vamos a agrandar aquí para que lo podamos ver un poco mejor. Es acotada en dicho intervalo con un máximo en i igual a 1, el extremo derecho del intervalo, que es cerrado, y un mínimo en i igual a menos 1, el extremo izquierdo del intervalo imagen, que es cerrado también. Entonces, como los extremos son finitos y son cerrados, la función alcanza en el lado izquierdo a la más grande de sus cotas inferiores, entonces es su mínimo. Y del lado derecho, como el intervalo es finito, el extremo es finito en el lado derecho y es cerrado, alcanza a la menor de sus cotas superiores, que es el valor 1 positivo, y por eso la función tiene máximo y tiene mínimo. Y como está acotada por izquierda y por derecha, por abajo y por arriba, se dice que es una función acotada. Cuando hablamos acotada a secas y no hacemos referencia si es por abajo, si es por arriba, por izquierda o por derecha, quiere decir que es acotada en ambos extremos, por ambos lados. Entonces vemos aquí algunas aplicaciones sobre una función real de variable real que nosotros ya conocemos y que vamos a ir viendo a lo largo del curso con las distintas aplicaciones del análisis matemático, que es la función y igual a seno de x. Si vamos por aquí, en el caso de la función logaritmo, y igual al logaritmo natural, en este caso de x, tiene una gráfica de este tipo, que a medida que x crece sin límite, la función va creciendo, lento, pero crece. Cuando hacemos referencia y trazamos por aquí una recta identidad, que es una función lineal, un polinomio de grado 1, la función logaritmo crece más lento, pero no obstante sigue creciendo, es decir, esto sigue subiendo a medida que x se va haciendo más grande, el valor de y también va aumentando, si bien a baja velocidad, pero lo va haciendo. Lo que sí tiene en particular, aparte del corte aquí en x igual a 1, es el hecho de que se va acercando asintóticamente, se va pegando al eje de la y,
para valores de x que tienden a 0. Esto lo resumimos a través del concepto de límite, diciendo que el límite para x que tiende a 0 del logaritmo natural de x es igual a menos infinito. Eso va a quedar más claro cuando desarrollemos o vean los conceptos de límite. En cuanto al dominio, decimos que el dominio son los reales positivos. Esto lo podemos representar como el intervalo abierto de 0 a más infinito, que tiene aquí en el extremo izquierdo un valor finito, en 0. Fíjense que la gráfica solamente existe del lado derecho del eje de las x, no hay gráfica de este lado. ¿Por qué? Porque el logaritmo no admite argumentos negativos. No existe, por la definición de logaritmo, un logaritmo en números reales de un argumento negativo. Entonces los valores que le pasamos a la variable independiente están dentro de este intervalo que tiene el extremo izquierdo de 0. No es cerrado, ¿por qué? Porque el logaritmo de 0 no existe. Ahí justamente tenemos el límite en 0, eso sí existe, que nos da menos infinito. Y menos infinito no es un número real. Dice que es más chico que cualquier número real que planteemos. Respecto a la imagen, recordemos que la imagen, una vez que vemos el gráfico, sería la proyección de la gráfica de la función sobre el eje de la y ver la proyección esa, qué intervalo nos define en el eje de la y. Como esta gráfica se extiende indefinidamente hacia arriba y también hacia abajo, acercándose asintóticamente al eje de la y, podemos ver que la proyección de esta gráfica sobre el eje de la y nos da todo el intervalo de menos a más infinito. Por eso su imagen, la imagen de la función logaritmo de x, es todos los reales, o lo que es lo mismo, como ya hemos visto, el intervalo real completo que va de menos a más infinito. Esto nos muestra que la función y igual al logaritmo de x no es acotada, a diferencia de lo que pasaba aquí con la función trigonométrica seno. ¿Por qué? Porque se puede ir tanto a menos infinito, y a medida que x crece sin límite, la función, si bien lento, va creciendo y va a tender a valores infinitos también. Por lo tanto no tenemos cota. No hay ni cota superior ni cota inferior. No hay cota superior, entonces, en el caso del crecimiento. Sí, cuando nos vamos hacia 0, la función se va pegando asintóticamente al eje y tiende a menos infinito. Sí tiene una cota inferior. ¿Por qué? Porque al ser el extremo izquierdo un número finito, en este caso el 0, entonces hay cota, como ya hemos visto, hay cota inferior, porque de hecho hay otros reales, todos los reales negativos, que son menores al 0, y desde ya del 0 en adelante a todos los reales positivos. Toda la semirrecta de los reales negativos de este lado es menor a todos los reales positivos, que es del 0 hacia la derecha. Desde ya entonces que este intervalo del dominio tiene una cota inferior. Ahora este extremo izquierdo, que es el 0, al ser abierto, porque el 0 no pertenece al dominio de la función, ya que el logaritmo natural de 0, en general logaritmo de cualquier base en números reales de 0 no existe, sino que existe el límite, que es menos infinito, vamos a tener entonces que no existe mínimo, porque como ya habíamos visto, cuando el extremo es finito pero es abierto, el proceso de acercarse a este extremo es infinitesimal y nunca termina, es un límite, es una tendencia. Podemos acercarnos a 0 cada vez más, pero no lo vamos a alcanzar, y eso gráficamente se corresponde con la asíntota. Lo importante de aquí que quería ilustrarles es que vean que el comportamiento asintótico se corresponde con un extremo finito abierto de un intervalo. Cuando me acerco a ese extremo, puedo acercarme cada vez más, puedo pegarme cada vez más al eje y, pero no lo voy a tocar. En teoría se tocarían en el infinito, porque esta distancia entre el gráfico de la función y el eje de la y va haciéndose progresivamente más pequeña, pero en forma infinitesimal, en una forma continua a través de un intervalo real, y como sabemos, entre dos reales hay infinitos números reales, y por lo tanto ese proceso no se completa nunca, porque siempre la distancia puede hacerse todavía más chica, pero sigue quedando, digamos, una separación entre la gráfica y el eje de las ordenadas. Lo que respecta, a esta tercera función, nos sirve para ilustrar algunos ejemplos más referidos a estos temas. Tenemos la función y igual a 1 sobre x, que sería la hipérbola equilátera, o una función homográfica, como también conocemos del ingreso, que cuando tiene esta forma, las asíntotas son justamente los ejes. La asíntota horizontal es el eje de la x, la asíntota vertical es el eje de la y. Como tenemos un cociente, es bastante evidente ver que aquí el dominio son todos los reales excepto el 0. Esto, que generalmente cuando hacemos análisis de funciones lo denotamos en esta forma, también lo podemos poner en una forma un poco menos compacta, pero que nos ayuda a visualizar los conceptos de entornos e intervalos y cotas que estamos viendo, como la unión de dos intervalos, dos subconjuntos de reales de menos infinito hasta 0, sin incluirlo, porque ahí se produce la discontinuidad y la asíntota vertical, unión
Y retomamos, ahí viene el segundo trazo, desde 0 a más infinito. Entonces la unión de estos dos intervalos, el punto de unión es alrededor del 0, pero el 0 no pertenece ni a este extremo derecho de este primer intervalo, ni a este extremo izquierdo de este segundo intervalo. Por lo tanto queda fuera, queda excluido. Todos los reales excepto el 0. Esto sería de menos infinito a más infinito, excluyendo el 0. Y esto ya nos muestra el concepto de entorno, que a posterior, en el video que sigue a continuación de este, está desarrollado, pero ustedes ya lo pueden ir viendo desde aquí o pueden volver del anterior, si han visto primero el otro, y van a ver que el concepto de entorno, que lo simbolizamos de esta forma con el asterisco entorno reducido, esto es centro, esto es radio, tendremos un entorno de centro en 0 y radio infinito. Eso es equivalente a decir todos los reales, la recta real es infinita, radio infinito, exceptuando el 0, por eso tenemos el entorno reducido en 0, y se correspondería con la unión de esto, de dos intervalos abiertos. Dos intervalos abiertos, donde el primero tiene un extremo derecho en común con el segundo correspondiente a su extremo izquierdo, equivalen a un entorno reducido con centro en ese extremo izquierdo del primero o extremo derecho del primero, o extremo izquierdo del segundo. Y escrito como desigualdad de valor absoluto, que también desarrollamos en el siguiente video, tenemos valor absoluto de x menos 0, tiene que ser mayor a 0, es decir, la x aquí no se puede evaluar en 0, porque el 0 justamente no pertenece al dominio de la función, por eso queda siempre excluido en el entorno reducido, y ese radio va a ser infinito. Entonces de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, son cuatro formas equivalentes de expresar lo mismo, todos los números reales excepto el 0, como por comprensión, como conjuntos por comprensión, como unión de intervalos adyacentes, como entorno reducido o como desigualdad de valor absoluto. Obviamente no tiene ni máximo ni mínimo porque la función por un lado se va a menos infinito y por el otro se va a más infinito. La imagen no tiene ni máximo ni mínimo. El dominio, si lo vemos tiene dos mitades. Si lo vemos desde el lado izquierdo, tiene una cota superior aquí en 0 sin alcanzar un máximo, y si lo vemos desde el lado derecho tiene una cota inferior aquí en 0 sin alcanzar un mínimo, como pasaba recién con la función logaritmo. La función se acota para valores de x que tienden a infinito, porque cuando la variable crece sin límite, la función, el trazo aquí derecho, supongamos para más infinito, va decreciendo y va acercándose asintóticamente hacia el eje de las x, es decir, desde el punto de vista de la y vamos bajando y vamos tendiendo asintóticamente hacia el 0, por eso la asíntota horizontal es y igual a x o y igual a 0, el eje de las x, que es lo que está representado aquí, el límite para x que tiende a más infinito de 1 sobre x, el numerador es fijo, vale 1, el denominador se hace cada vez más grande en los reales, entonces este cociente va haciéndose cada vez más chico, tendiendo asintóticamente a 0. Y de modo similar, cuando la x decrece sin límite, nos vamos a menos infinito, este cociente es fijo el numerador, el denominador es un número real cada vez más chico, pero de valor absoluto cada vez más grande, entonces el cociente también tiende a 0, pero por valores negativos. Por eso, desde la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, la función se va acercando también asintóticamente al eje de las x, es decir, igual a 0, pero por abajo, por valores negativos de y. Va tendiendo a 0 en un entorno de 0, pero por valores más chicos que 0. En cambio aquí es un entorno de 0, pero por valores más grandes de 0. Pero se va acercando la función hacia esta cota. Es decir que está acotada la función en un entorno de 0, porque cuando estamos en las proximidades de más infinito o menos infinito, es decir, valores muy grandes positivos o valores muy grandes negativos, es decir, de valores absolutos grandes, ya sean positivos o negativos, la variable independiente de x, la función está cercana a valer 0, lo cual es bastante intuitivo de razonar teniendo en cuenta la forma de la función, una constante unitaria dividido una variable que si tiende a los valores infinitos, el cociente entonces tiende a 0. Por lo tanto, la función se acota si estamos en un entorno de más o menos infinito. Cuando la variable está tendiendo la variable independiente estaba atendiendo a valores cada vez más grandes positivos o cada vez más grandes negativos, la función entonces se está restringiendo alrededor de 0.